En la serena extensión del planeta Silaris, una joven alienígena llamada Area se paró frente a la vasta ventana de observación del laboratorio de su padre. Las estrellas brillaban como pequeñas joyas en el lienzo infinito del espacio. Ara siempre había estado fascinada por otros mundos, pero ninguno la intrigaba más que la Tierra. El planeta azul prohibido era un tema de mucho debate entre su gente, los tarianos, su padre, el doctor Core, un científico muy respetado. A menudo la desalentaba de profundizar demasiado en las transmisiones de la Tierra. Son demasiado impredecibles. Él decía que los humanos son una especie volátil. Apenas han avanzado más allá de sus instintos primarios. A pesar de sus advertencias, Ara se sintió atraída por su cultura. No era solo su tecnología o su historia, era su espíritu. Tarde en la noche, después de que su padre se había ido a descansar, Ara se colaba en el laboratorio y encendía los monitores de alta frecuencia que captaban señales de la Tierra. Le encantaba ver transmisiones humanas, especialmente aquellas que mostraban momentos simples de alegría, niños jugando, familias riendo y amigos compartiendo historias. Había algo acerca de sus emociones crudas que la fascinaban. Esta noche no era diferente mientras ella ajustaba los monitores. Una nueva transmisión llegó a través de la pantalla, parpadeó y luego se estabilizó, revelando un grupo de adolescentes humanos jugando baloncesto en un área del parque. Los miraba con ojos muy abiertos. La forma en que se movían, la forma en que interactuaban, era diferente a todo lo que había visto en Cerus. Las palabras de su padre hicieron eco en su mente. Son caóticos, impredecibles, pero para Ara ese caos era hermoso. Los humanos estaban tan llenos de vida, de pasión, que podía sentir su corazón acelerándose mientras los veía reír y competir, su energía contagiosa, incluso a través de la fría distancia del espacio. «Tengo que ir allí». Aria susurró para sí misma. Su mente ya estaba corriendo con posibilidades. Tenía que ver la Tierra no solo a través de una pantalla, sino con sus propios ojos. De repente, la puerta del laboratorio se abrió y su padre entró. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. «Ara, ¿qué estás haciendo?» Aria apagó rápidamente el monitor, pero sabía que era demasiado tarde, padre. Solo los estaba mirando doctor Core caminando hacia la ventana para mirar en las estrellas. «¿Sabes qué es peligroso? Nuestras leyes prohíben cualquier contacto con civilizaciones menos avanzadas. Los humanos son impredecibles». «Pero eso es lo que los hace tan fascinantes», Aria protestó acercándose. «Están tan llenas de vida, no solo sobreviven ellos. Viven, sueñan, crean, van más allá de sus límites. Necesito verlo». Por mí mismo. Su padre se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó. «Entiendo tu curiosidad, Ara, pero la Tierra no es como Ceres. Está llena de conflictos con peligro. Estás buscando problemas. Puedo manejarlo». «Ara», insistió. Sus ojos ardían. «Con determinación iré en secreto. Observaré desde la distancia. Por favor, padre, déjame hacer esto». El doctor Kerr miró a los ojos sangrantes de su hija y suspiró profundamente. «Eres tan terca como lo fue tu madre», dijo con una leve sonrisa. «Muy bien, pero debes prometerme una cosa: nada de contacto. Observas, aprendes y regresas sin interacciones». El rostro de Ara se iluminó de alegría. «Gracias, padre. Te prometo que no te decepcionaré como el doctor Core». Dejó el Ara, se sentó en el panel de control. Su corazón latía con fuerza de emoción. Comenzó a trazar su curso a la Tierra. Su mente corría con pensamientos de lo que descubriría. Esta era la aventura con la que siempre había soñado. Pero poco sabía que su viaje a la Tierra sería mucho más que una simple observación. Cambiaría todo. Había llegado el día en que Ara pondría en marcha su plan. Las lunas gemelas de Tyler arrojaron un pálido resplandor sobre el paisaje mientras se dirigía al hangar oculto donde estaba almacenada su nave espacial. Era una nave elegante y ágil, diseñada para viajes al espacio profundo y equipada con tecnología de camuflaje de vanguardia. Había pasado meses preparándose en secreto para este momento, reuniendo recursos y modificando la nave para evadir la detección tanto de su gente como de los humanos en la Tierra. Su corazón se aceleró mientras se acercaba a la nave.
El agujero brillante reflejaba la tenue luz de las lunas, y mientras pasaba la mano sobre la superficie lisa, una oleada de miedo y emoción la recorrió. Eric sabía los riesgos si la atrapaban saliendo de Ceres sin permiso. Las consecuencias serían severo, pero el atractivo de la Tierra por lo desconocido era demasiado fuerte para resistirlo. Dentro de la cabina, Ara activó los sistemas de la nave. El panel de control se iluminó con una suave luz azul y los motores zumbaron silenciosamente bajo sus pies. Ingresó las coordenadas de la Tierra. Sus dedos temblaban levemente mientras ponía la nave en piloto automático. Una imagen holográfica de su padre apareció. En el tablero, un mensaje que había grabado antes: «Padre», susurró, mirando la proyección con ojos llorosos. «Lo siento, no pude quedarme. Necesito entenderlos, estos humanos. Necesito saber qué los hace tan diferentes, tan vivos. Prometo que regresaré con un conocimiento que nos beneficiará a todos». Cerró los ojos. El peso de su decisión presionaba fuertemente su pecho, pero ahora no había vuelta atrás. Con una respiración profunda, el área activó los propulsores. La nave se levantó silenciosamente del suelo, deslizándose hacia el cielo oscuro, sin un sonido mientras dejaba la atmósfera de Curis detrás del planeta. En la pantalla del retrovisor se encogió un orbe distante de color verde y plateado. Ara se sentó en su asiento, su mirada fija en las estrellas. El viaje a la Tierra tomaría unas pocas horas, dándole tiempo para reflexionar. Pensó en su padre, en la vida que estaba dejando atrás y en los humanos que estaba tan ansiosa por conocer. ¿Cómo serían de cerca? ¿Cómo reaccionarían si alguna vez descubrieran su presencia? Su nave permaneció oculta, invisible para los sensores silarianos y terrestres mientras se acercaba a la Tierra. Órbita podía ver el planeta girando debajo de ella, un vibrante remolino de azul, verde y blanco. Era incluso más hermoso de lo que había imaginado. Ara guió la nave a una órbita baja, escaneando la superficie del planeta en busca de un lugar de aterrizaje adecuado. Sabía que tenía que ser cautelosa, los humanos eran impredecibles, y no podía arriesgarse a ser vista. Sus escaneos detectaron un área forestal remota, lejos de cualquier ciudad importante, donde podía aterrizar y observar sin llamar la atención. Mientras la nave descendía a través de la atmósfera, los árboles y las montañas de abajo aparecieron a la vista. El corazón de Ara latía con fuerza. En su pecho, este era su primer paso en un mundo alienígena. La nave aterrizó suavemente en un claro apartado escondido debajo del denso dosel del bosque. Apagó los motores, sus manos temblaban levemente mientras se desabrochaba el cinturón del asiento del piloto. La puerta se abrió con un silbido y una ráfaga de aire de la Tierra llenó la cabina. Era fresco y lleno de aromas desconocidos. Pinos, tierra húmeda y el llamado distante de la vida silvestre. Ara salió con cautela, sus botas se hundieron en el suelo blando. El bosque estaba tranquilo, con solo el sonido de las hojas susurrando y el ocasional canto de un pájaro. Por un momento simplemente se quedó allí absorbiéndolo todo, la sensación del viento en su piel, el olor de los árboles, la inmensidad del cielo sobre ella. Era todo lo que había imaginado. Y más, Ara nunca se había sentido tan viva, pero no podía quedarse más tiempo. Tenía una misión que cumplir. Recuperando un pequeño dispositivo de su cinturón, activó el campo de invisibilidad que la mantendría invisible para cualquier humano que pudiera pasar de este punto en adelante. Los observaría de cerca, aprendiendo todo lo que pudiera sobre su cultura, su tecnología y su forma de vida. A medida que se adentraba más en el bosque, su corazón estaba lleno de anticipación y aprensión. Este mundo era extraño y peligroso, pero también era hermoso. Sabía que su viaje recién había comenzado y que la decisión que tomó aquí daría forma al futuro, tanto de su gente como de los humanos, que tanto admiraba. Lo que Ara aún no se daba cuenta era que la Tierra tenía una forma de atraer a quienes la visitaban hacia sus misterios, y que su misión de observación pronto se convertiría en algo mucho más personal de lo que jamás había esperado. La exploración de la Tierra por parte de Ara estaba a punto de dar un giro inesperado. El bosque que rodeaba el lugar de aterrizaje de Ara era sereno, pero a medida que avanzaba más, su emoción crecía con cada paso, cada sonido
Cada sensación era nueva para ella y, a pesar de su misión de permanecer oculta, se encontró cautivada por la pura belleza de la naturaleza salvaje de la tierra. Los imponentes árboles, el suave susurro de las hojas, bajo sus pies y los lejanos llamados de animales invisibles despertaron algo dentro de ella, una conexión con este planeta que nunca había sabido que pudiera existir. Pasaron horas mientras vagaba con cautela. Su dispositivo de camuflaje la mantenía invisible para cualquier humano cercano. Arya siguió escaneando el área con su dispositivo de muñeca, asegurándose de que no hubiera señales de peligro inmediato. Entonces, justo cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, su escáner detectó una débil señal de movimiento por delante. La curiosidad se apoderó de ella y Ara se abrió paso silenciosamente a través de la densa maleza, hasta que se topó con la fuente de la señal allí, en un pequeño claro había un grupo de adolescentes humanos reunidos alrededor de una fogata, riendo y hablando, sus rostros iluminados por el suave resplandor naranja. Su corazón se aceleró. Estos eran humanos reales, no imágenes distantes en una pantalla. Por un momento, simplemente los observó hipnotizada por su energía y la facilidad con la que interactuaban. Eran tan vibrantes, tan vivos, que podía sentir sus emociones irradiando hacia afuera. Alegría, curiosidad, emoción. Uno de los chicos, una figura, alta con cabello oscuro alborotado. Estaba contando una historia. Sus manos animadas mientras hablaba. Los otros escuchaban atentamente pendientes de cada una de sus palabras. Ara se esforzó por captar lo que estaba diciendo su traductor. Rápidamente captó el idioma. Parecía que estaba contando una aventura que había experimentado con sus amigos, una mezcla de humor y peligro que hizo reír y gemir a los demás en respuesta. Arya no pudo evitar sonreír debajo de su capa. Había algo tan genuino en la forma, en que interactuaban nada como las conversaciones formales de cálculo de su propia gente, era caótico, impredecible y emocionante, pero cuando se inclinó más cerca para tener una mejor vista, una ramita se rompió bajo su bota, el sonido resonó en el claro y la risa se detuvo abruptamente. Todos los ojos se giraron hacia los árboles, sus rostros se llenaron de incertidumbre. ¿Qué era eso? Una de las chicas preguntó, su voz teñida de nerviosismo. Probablemente solo un animal, dijo el chico de cabello oscuro, pero sus ojos escanearon la línea de árboles con cautela. Ara se congeló, conteniendo la respiración. Su campo de camuflaje todavía estaba activo, pero cualquier movimiento repentino podría delatarla. Observó cómo los adolescentes intercambiaban miradas inquietas y por un breve momento consideró retirarse a su nave. Esta era una situación peligrosa. Los humanos eran impredecibles, y si la descubrían, todo podría salirse de control. Pero algo la mantuvo clavada en el lugar. Ya no era solo curiosidad, era algo más profundo, algo que no podía explicar. Estos humanos eran diferentes de lo que le habían enseñado a creer. No solo eran peligrosos o caóticos, eran inspiradores. El momento pasó, y los adolescentes reanudaron su conversación. Aunque la tensión en el aire permaneció, Ara exhaló suavemente aliviada de que su presencia había pasado desapercibida. Dio un paso hacia atrás con cuidado, planeando su escape, cuando de repente su dispositivo de muñeca emitió un sonido bajo e inconfundible. El chico de cabello oscuro se giró bruscamente hacia el ruido. ¿Escuchaste eso?, preguntó poniéndose de pie. Los demás lo siguieron. Su mirada, sus expresiones cambiaron de curiosidad a preocupación. El pánico se apoderó del área. El dispositivo de camuflaje ahora había funcionado y, aunque permaneció invisible, el sonido había atraído toda su atención. Necesitaba actuar rápidamente cuando el chico se acercó a donde ella estaba parada. La mente de Ara corrió. No tuvo más remedio que retirarse, activando el protocolo de emergencia en su dispositivo. Retrocedió hacia las sombras. Su respiración era rápida y
superficial, el campo de camuflaje parpadeó por un momento mientras se movía, pero se mantuvo lo suficiente para permitirle un escape limpio. Corrió más profundamente en el bosque. Su corazón latía con fuerza en su pecho sin detenerse hasta que la fogata era un resplandor distante detrás de ella. Cuando finalmente se detuvo, se apoyó contra un árbol, recuperando el aliento y tratando de procesar lo que acababa de suceder. A pesar de todo el peligro, había habido una conexión innegable. El rostro del chico, su voz, había despertado algo en su interior. ¿Era simplemente su fascinación por la naturaleza humana o era algo más? Arya sacudió la cabeza intentando concentrarse. Había venido a observar, no a interactuar. Pero cuando miró hacia la fogata, no pudo evitar la sensación de que su misión estaba a punto de dar un giro que no esperaba. Cuando regresó a su nave, se sentó tranquilamente mirando el mapa holográfico de la superficie de la Tierra. Las coordenadas del campamento seguían resaltadas. Ara sabía que tenía que tener cuidado, pero la atracción de estos humanos era más fuerte de lo que había anticipado. «Me quedaré escondida», se susurró a sí misma, «pero no puedo irme todavía». La noche se hizo más profunda, y Ara sabía que el día siguiente traería nuevos desafíos. Lo que aún no se daba cuenta era que su vida y las vidas de los humanos que había conocido estaban a punto de entrelazarse de maneras que nunca podría haber predicho a la mañana siguiente. «Ara». Arya se paró en la entrada de su nave sintiendo el calor temprano del sol de la tierra en su piel. El bosque a su alrededor estaba vivo con los sonidos de los pájaros cantando y el susurro de las hojas en la brisa. La tierra tenía una manera de hacerla sentir, con los pies en la tierra, pero más curiosa que nunca. Su encuentro con los humanos la noche anterior todavía pesaba mucho en su mente. No había tenido la intención de acercarse tanto, y sin embargo, algo en su energía la atrajo. A pesar de su promesa a su padre de permanecer puramente como observadora, Arya se encontró luchando por mantener esa distancia. La forma en que los humanos interactuaban, las emociones crudas que mostraban tan abiertamente, no se parecían a nada en Cerys. Su gente era metódica y tranquila, siempre calculadora, siempre racional, pero estos humanos eran impredecibles y esa imprevisibilidad era intoxicante. Volvió a revisar su dispositivo de muñeca. El mecanismo de camuflaje estaba en línea nuevamente, completamente operativo después de su breve falla. La noche anterior, su nave todavía estaba oculta, enclavada dentro del espeso follaje del bosque, invisible para cualquier mirada que pasara, pero algo dentro de ella sabía que no podía permanecer oculta por mucho más tiempo. Ara pasó el día explorando su camuflándose. Campo asegurándose de permanecer sin ser detectada, vagó por campos y arroyos. Maravillándose con la belleza natural de la tierra, recogió pequeñas piedras, examinó flores y estudió animales desde la distancia. Todo aquí parecía tan vivo, tan vibrante, pero sin importar cuánto intentara concentrarse en su entorno, su mente seguía yendo a la hoguera y al grupo de adolescentes que había observado al final de la tarde. Arya se encontró una vez más cerca del claro donde habían estado los humanos. Sabía que estaba tentando al destino al regresar, pero no pudo evitarlo. El chico con el cabello oscuro, el que casi la había descubierto, había dejado una profunda impresión en ella. Su voz, sus expresiones, había algo en él que resonó con ella. Mientras se acercaba al claro, escuchó voces. De nuevo, el mismo grupo de adolescentes había regresado y esta vez estaban jugando un partido de fútbol. Arya observó desde la cubierta de los árboles. Su corazón se aceleró de emoción. Eran tan despreocupados, tan llenos de vida. Admiraba cómo expresaban alegría sin restricciones su risa. Haciendo eco a través de los árboles, entonces de repente la pelota pateó fuerte y rodó hacia el borde del claro, directamente hacia el escondite de Ara. Su pulso se aceleró mientras se agachaba detrás de un árbol. Su dispositivo de camuflaje todavía estaba activo, pero sabía que no la salvaría si se acercaban demasiado. El chico con el cabello oscuro trotó. Buscando la pelota, se detuvo a solo unos pocos pies de donde Ara estaba agachada. Su ceño se frunció mientras escaneaba los arbustos. Ella contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Él recogió la pelota, pero mientras lo hacía, algo extraño sucedió. Hizo una pausa. Sus ojos se entrecerraron como si sintiera que algo estaba fuera de lugar por un breve momento,
Ariel se preguntó si podía sentir su presencia, a pesar de que era invisible. Para sus ojos ella lo miró con atención, su mirada fija en su rostro. Su expresión era pensativa, casi como si estuviera escuchando algo más allá de los sonidos del bosque. Hey Jake, una de las chicas llamó desde el otro lado del claro. Lo encontraste, Jake. Así que ese era su nombre. Parpadeó, sacudiéndose cualquier sensación extraña que lo había invadido. Sí, lo entiendo. Llamó de vuelta, pero dudó por un momento. Un momento más largo, miró hacia atrás, hacia los árboles antes de finalmente trotar de regreso hacia sus amigos. Ariel dejó escapar un suspiro de alivio, hundiéndose contra el árbol. Había estado demasiado cerca de ser descubierta nuevamente, pero había algo en Jake que despertaba una atracción innegable en ella. Era diferente de los demás, más intuitivo, más consciente. Durante el resto de la noche, Ara se quedó cerca del claro observando al grupo mientras reían y jugaban. No pudo evitar sentir una conexión creciente con ellos. Percepción extrasensorial, especialmente con Jake, era un líder natural. Y la forma en que se preocupaba por sus amigos, la forma en que los hacía reír, la atraía con cada palabra, cada gesto que hacía la fascinaba cuando Kaene comenzó a caer y el grupo empacó para irse. Ara sintió una extraña sensación de anhelo. Ya no estaba simplemente observando. Estaba comenzando a sentir algo más profundo, algo que no esperaba. Estos humanos, especialmente Jake, estaban despertando emociones en ella que no había experimentado antes una vez que se habían ido. Arya regresó a su nave. Su mente se arremolinaba con pensamientos. Repitió los eventos del día una y otra vez. Pensando demasiado en Jake y la conexión que sentía, ¿cómo podría un ser humano ser tan muy diferente de su chispa, sentimientos tan intensos? Sentada en la cabina de su nave sacó un holograma de... Su padre miró su imagen por un largo momento. Su mente, en conflicto, había prometido permanecer como observadora para aprender sin interferencias, pero no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Más. Tengo que saber más. Susurró para sí misma, sus dedos flotaron sobre los controles y con una respiración profunda, tomó. Una decisión: iba a interactuar con ellos, con Jake. Era arriesgado, pero algo en lo profundo de ella le decía que era la elección correcta. Ya no podía simplemente mirar desde la distancia, tenía que ser parte de este mundo, incluso si eso significaba romper todas las reglas que le habían enseñado. La aventura apenas había comenzado. A la mañana siguiente la decisión pesó mucho en Ara. Caminó dentro de su nave, repasando todo lo que había aprendido sobre las culturas, idiomas y costumbres de la Tierra. Su padre siempre le había advertido que no hiciera contacto, pero la urgencia de conectarse con los humanos, especialmente Jake, se había vuelto demasiado fuerte para ignorar esto. Era más que solo curiosidad. Ahora sentía un polo, algo profundo e inexplicable. Su corazón se aceleró mientras activaba su traductor holográfico, asegurándose de que estuviera calibrado para coincidir con el lenguaje de la Tierra en dialectos. El dispositivo le permitiría comunicarse sin revelar su verdadera naturaleza alienígena, enmascarando su habla para sonar humana. Ara abrió los controles de camuflaje y revisó 2 veces los campos alrededor de su nave. Tenía que asegurarse de que su nave permaneciera oculta. Un error y todo podría desenredarse al salir. Ara sintió el aire fresco de la mañana, inundándola. El bosque estaba en paz, pero su mente era todo menos eso. Hoy era el día en que cruzaría la línea de observador a participante. Sabía que era un riesgo, pero la idea de irse sin experimentar verdaderamente la Tierra se sentía como una traición a sí misma. Tenía que saber más, para comprender lo que hacía que los humanos fueran tan únicos, tan vibrantes a medida que avanzaba el día. Arya regresó al mismo claro donde había visto a Jake y sus amigos. Efectivamente, a primera hora de la tarde, el grupo llegó una vez más. Esta vez llevaban mochilas y mantas como si se estuvieran preparando para un día de relajación en lugar de solo deportes. Ara observó desde el borde del bosque. Su pulso se aceleró mientras escaneaba la visión buscando a Jake. Allí estaba él riendo con sus amigos, esa misma energía contagiosa irradiando de él. Por un momento, Ara dudó. ¿Qué pasaría si algo saliera mal? ¿Qué pasaría si sentían que ella no era como ellos?
Las advertencias de su padre resonaron en sus oídos, pero la determinación que había sentido la noche anterior regresó con toda su fuerza. No podía. Dejó que el miedo la detuviera lentamente. Con cuidado, Ara desactivó su dispositivo de camuflaje personal. Su figura brilló hasta hacerse visible justo más allá de la línea de árboles, oculta para la mayoría del grupo. Pero aún así, a la vista de Jake, que se acercaba al bosque, se detuvo de repente. Entrecerró los ojos cuando la vio. Hubo un momento de incertidumbre en su rostro, como si no estuviera seguro de si estaba viendo algo real o imaginario. El corazón de Ara latió con fuerza cuando sus ojos se encontraron y, por un breve segundo, ninguno de los dos se movió. Pudo ver la confusión y la curiosidad en su expresión, convocando su coraje. Dio un pequeño paso hacia adelante. Jake parpadeó y sacudió la cabeza ligeramente como para aclarar su visión. «Oye», gritó dando un paso cauteloso hacia ella. «¿Quién eres tú?» La voz de Ara se quedó atrapada en su garganta, pero el traductor se activó convirtiendo su habla alienígena en un inglés perfecto. «Estoy aquí», dijo con su voz suave pero firme. Jake frunció el ceño, su curiosidad se hizo más profunda. «Nuevo aquí. Nunca te había visto por aquí antes». Miró a sus amigos que todavía estaban distraídos. Luego volvió la mirada a Ara. «¿De dónde eres?» Aria dudó. La mentira se formó rápidamente en su mente. «He estado viajando por un tiempo. Solo estoy de paso». Algo en su tono hizo que Jake se relajara un poco, aunque todavía parecía cauteloso. «Bueno, es un placer conocerte». «Soy Jake». Extendió una mano hacia ella. Aria miró su mano extendida, insegura de qué hacer. Las costumbres de la tierra le eran extrañas, pero había visto suficientes interacciones humanas para saber que este era un gesto de saludo. Tentativamente, extendió la mano y tomó su mano. Sintió la cálida verruga de su piel contra la de ella. El toque fue eléctrico y envió una sacudida a través de ella que no esperaba. «Tienes un agarre firme», Jake dijo con una sonrisa que claramente intentaba romper la tensión. «¿Te quedas en el área por ahora?» «Ara», respondió. Su voz estaba teñida de emoción nerviosa. «Estoy aprendiendo sobre tu mundo». Jake se rió entre dientes. «Sí, bueno, hay mucho que aprender. Es un poco complicado, para ser honesto, pero tiene sus momentos». Ara sonrió, aunque su mente corría con preguntas. ¿Cuánto debería revelar? ¿Cuánto podría dejarle saber sin romper las leyes más fundamentales de su gente antes de que pudiera responder? Uno de los amigos de Jake lo llamó desde el claro. «Hola, Jake. ¿Vienes o qué?» Jake miró por encima del hombro y luego volvió a Ara. «¿Quieres unirte a nosotros?», preguntó. «Solo estamos pasando el rato, pero si eres nuevo aquí, podría ser divertido». El corazón de Ara se aceleró. Esta era su oportunidad de interactuar realmente con los humanos. Verlos de cerca y ser parte de su mundo, aunque solo fuera por un rato. Ella asintió. Me gustaría que Jake sonrió y por un momento todo se sintió fácil. La guió de regreso al grupo. La presentó como una viajera que pasaba por allí. Los demás la recibieron con amabilidad casual, ofreciéndole un lugar en una de las mantas que habían extendido a medida que avanzaba la tarde. Aria se encontró inmersa en la cultura humana de una manera que nunca había imaginado. Compartieron historias, chistes y bocadillos mientras reían. Bajo el calor del sol, Ara escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle, cada palabra. Estos humanos eran más que solo su caos. Eran amables, compasivos y profundamente conectados. Entre sí, pero cuando el sol comenzó a ponerse y un grupo comenzó a empacar, la mente de Ara vagó de regreso a su misión. Le había prometido a su padre que no interactuaría y sin embargo aquí estaba no solo interactuando, sino convirtiéndose en parte de su mundo. ¿Cuáles serían las consecuencias y qué era esta extraña conexión que sentía con Jake? Era más que solo curiosidad. Ahora había algo más profundo, algo que no podía explicar del todo mientras se despedían. Jake se demoró un momento. Sus ojos se encontraron con los de ella nuevamente. ¿Te veré de nuevo?, preguntó su voz. Mezclada con curiosidad y algo más, Ara vaciló sintiendo el peso de su decisión presionándola. Sabía que no debería acercarse demasiado, pero la atracción hacia él era innegable. Tal vez dijo, suavemente, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Jake le devolvió la sonrisa asintiendo. Espero que sí. Mientras Aria caminó de regreso hacia el bosque cubriéndose una vez más, no podía deshacerse de la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podría haber anticipado.
Se había hecho el primer contacto y ahora no había. Volviendo atrás, los días posteriores a la primera interacción de Ara con Jake fueron un torbellino de emociones que nunca antes había experimentado. Su mente constantemente vagaba de regreso a ese momento en el parque. La calidez de la conexión humana que no esperaba sentir. Había hecho lo que juró que no haría. Había cruzado la línea. Había hecho contacto, pero no se detuvo allí. Cada noche, envuelta en la invisibilidad proporcionada por su tecnología alienígena, Ara observaba desde la distancia, mientras Jake y sus amigos se reunían en el mismo lugar que ella observaba, su risa despreocupada, sus momentos compartidos de tranquilidad, sus vidas rebosantes de emoción cruda sin filtrar, y cada vez que se encontraba acercándose queriendo algo más que solo mirar, no pasó mucho tiempo antes de que Jake la buscara, de nuevo vagando cerca del bosque donde había aparecido por primera vez. Su curiosidad por ella parecía crecer con cada encuentro, y a pesar de su mejor juicio, se permitió conocerlo. Hablarían sobre su mundo, sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Arya se sintió atraída por estas conversaciones, sintiendo algo por él que iba más allá de su propósito de observación, pero con cada encuentro, el riesgo aumentaba. La doctora Keller se había vuelto desconfiada. Ara se había vuelto distante. Su habitual dedicación a sus estudios sobre Siler es advertencia a ella. Pasó más tiempo en su nave espacial, más veces recluida en sus pensamientos. Era solo cuestión de tiempo antes de que su padre se enfrentara a su Ara. La voz de la doctora Keller resonó a través del sistema de comunicación de su nave. Noté algo preocupante. Ara se congeló en los controles de su nave ella. Podía sentir la tensión en la voz de su padre y sabía que la estaba siguiendo. «¿Qué pasa, padre? He estado rastreando tus movimientos», dijo. «Gravemente has estado pasando mucho tiempo cerca de la Tierra más que solo observación». El corazón de AR se aceleró. «He estado aprendiendo, padre, entendiendo a los humanos de maneras que no podíamos desde la distancia», la doctora Keller suspiró. «Es más que eso no es todo, Ara. ¿Has hecho contacto?» Hubo una larga pausa. La verdad flotaba, pesada en el aire innegable. Ahora sí, ella era Ara. La voz de su padre se quebró con incredulidad y frustración. «Violaste nuestra ley más sagrada, pusiste en peligro. Todo porque curiosidad y fascinación con estos humanos es más que eso». Ara suplicó. «No son como lo que piensas, padre. Son capaces de mucho más que caos y destrucción. Tienen una pasión por la vida que hemos perdido. La veo en ellos todos los días». Especialmente, y Jake, la voz del Dr. Keller se endureció. ¿Se trata de un niño humano? Arya apretó los puños. Se trata de entender a toda una especie, padre, pero sí. Jake me ha mostrado algo que no esperaba, algo importante. El silencio del Dr. Keller. Era Danning cuando finalmente habló de nuevo. Su voz era fría y resuelta. «Debes dejar la Tierra. Inmediatamente Ara regresa a casa, antes de que tus acciones pongan en riesgo tanto a nuestro mundo como al de ellos. Ya has ido demasiado lejos». Arya sintió que se le hundía el corazón las palabras de su padre. Tenían sentido, pero ¿cómo podía? Le ahora apenas había arañado la superficie de la existencia humana y, lo más importante, no podía soportar la idea de irse. «Jake, algo está pasando en la Tierra», dijo suavemente el padre Ara. «Los humanos están en una encrucijada y creo que podemos aprender de ellos. Enfrentan desafíos. Con coraje, con creatividad, quiero traer eso de vuelta a Exilis. Estás cegado por tus emociones». La doctora correspondió. «Los humanos son un área peligrosa. Tu fascinación con ellos ha nublado tu juicio. Tal vez lo admitió. Pero sé que hay más en ellos de lo que alguna vez nos dimos cuenta. Por favor, déjame quedarme un poco más. Prometo que tendré cuidado». Por un largo momento, no hubo nada más que silencio en la línea de comunicación. Luego, finalmente, su padre habló con su voz cansada. «Eres mi hija, Ara. No quiero perderte, pero si te quedas, sabes que lo haces sin la protección de nuestra gente. Estás sola». El pecho de Arya se apretó. Conocía la gravedad de las palabras de su padre al quedarse. Se estaba separando de Silarus, de su hogar, de todo lo que alguna vez había conocido, excepto la atracción de la Tierra, y la conexión que tenía forjado con Jake era demasiado fuerte. «Entiendo», susurró.
Gracias, padre. La línea se cortó y Ara se sentó sola en su nave mirando al distante planeta azul debajo. Su corazón estaba pesado, pero su decisión estaba tomada. Ara estaba parada en el claro una vez más. El sol del atardecer proyectaba largas sombras a través de los árboles. Jake estaba allí esperándola, como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez todo se sentía diferente esta vez. Ara no era solo observadora, no se escondía detrás de la capa de invisibilidad o la pretensión de distancia, ella estaba aquí realmente aquí. Mientras se acercaba, Jake sonrió. Estaba empezando a pensar que no ibas a volver. Arya le devolvió la sonrisa, su corazón palpitaba. No estaba seguro de poder, Jake. Frunció el ceño con confusión. ¿Qué quieres decir? Ara respiró profundamente. Había ocultado su verdadera naturaleza durante tanto tiempo, pero ahora con todo en juego, sentía la necesidad de confesar. Jake, hay algo que necesito decirte. No soy. ¿Como tú? Jake rió suavemente, claramente pensando que estaba bromeando. ¿De qué eres? ¿De otro planeta o algo? La mirada de Ara no vaciló. Sí, lo soy. La sonrisa se desvaneció del rostro de Jake cuando el peso de sus palabras se hundió. Espera, ¿hablas en serio? Ara asintió. Vine aquí para observar, para aprender sobre tu mundo. No se suponía que debía interactuar, pero luego te conocí y todo cambió. Ya no podía simplemente mirar, desde la distancia. Jake la miró fijamente. Su mente luchaba por procesar la revelación. ¿Eres una extraterrestre? Sí, dijo Ara. Su voz era suave pero firme. Pero no estoy aquí para lastimar a nadie. Solo quería entender tu mundo y ahora no quiero irme. La expresión de Jake cambió. De conmoción a algo más suave, algo casi vulnerable. No quiero que te vayas tampoco. Arya sonrió sintiendo una sensación de alivio que la invadía por primera vez desde que había llegado a la Tierra. Sentía que realmente estaba donde pertenecía, pero su momento de conexión fue interrumpido por una repentina luz cegadora del cielo. Arya miró hacia arriba. Su corazón se hundió cuando reconoció el brillo inconfundible del exilio y la recuperación. Barco, su padre, lo había enviado para traerla a casa, no Ara, susurró retrocediendo. ¡No ahora! Jake miró hacia la luz. El pánico cruzó por su rostro. ¿Qué es eso? Es mi gente, Ara, dijo su voz temblorosa. Han venido a llevarme de vuelta. Antes de que Jake pudiera responder, la luz se intensificó y una voz hizo eco a través del claro. Ara regresó a la nave. Inmediatamente era la voz de su padre. El corazón de Arya latía con fuerza. Había tomado su decisión. No podía volver ahora, ¿no? Después de todo lo que había experimentado, ¿no? Después de conocer a Jake, se volvió hacia Jake. Sus ojos suplicantes. No quiero ir. Jake se acercó su mano buscando la de ella, entonces no con una última. Mirada a la nave flotando sobre Ara, tomó su decisión. Activó los controles en su pulsera, desactivando el rayo de recuperación que estaba destinado a Pulver a bordo de la nave. Flotó por un momento más, y luego se dio cuenta de que no vendría. Desapareció en el cielo Ara. Dejó escapar el aliento. No sabía que estaba conteniendo, volviéndose hacia Jake. Me quedo, Jake. Sonrió su mano apretando la de ella. Bienvenida a la Tierra por primera vez en su vida, Arya se sintió verdaderamente libre. Había desafiado las leyes de su gente, pero en 1996, al hacerlo, había encontrado algo mucho más valioso: conexión, comprensión y un nuevo hogar. Las estrellas brillaban en lo alto como si lo aprobaran, y mientras los dos estaban juntos en el claro, el futuro se extendía ante ellos lleno de infinitas posibilidades. Ara había venido a la Tierra a observar, pero había encontrado algo mucho más grande. Se había encontrado a sí misma.